El conflicto familiar tomó un giro inesperado cuando el marido decidió dar una lección a su esposa. Juntos con la suegra se fueron de vacaciones a Sochi, llevándose la tarjeta de la esposa. Que se quede sin dinero, volveremos y será como la seda. La suegra reía maliciosamente anticipando el regreso. Estaban seguros de que durante su ausencia la esposa comprendería sus errores y se volvería sumisa. Pero la realidad fue muy distinta. Hola, queridos oyentes. Me alegra saludarlos en mi canal. Les presento una nueva historia interesante. Disfruten el escuchado. Kira estaba acostumbrada a que Svetlana Yurievna la considerara ingrata. Cada conversación con la suegra terminaba en lo mismo. Kira trabajaba poco o ayudaba poco, no valoraba lo que se hacía por ella. Svetlana Yurievna aparecía en su apartamento de 2 habitaciones sin avisar. Abría la puerta con su llave y comenzaba la inspección. Limpiaba el alféizar con el dedo, revisaba el refrigerador, miraba en los armarios, luego se sentaba en la cocina y contaba largamente cómo había trabajado toda su vida, cómo había criado a Artem, cómo nadie la había ayudado. Ahora la juventud está malcriada, quiere todo y ya. Kira trabajaba como contable en una pequeña empresa comercial, ganaba 48.000. Artem trabajaba en una empresa de logística, ganaba un poco más, 60.000. El alquiler de la vivienda consumía 35.000, la luz y el agua otros 7.000. Los alimentos, el transporte, la ropa, todo estaba calculado al detalle. No podían ahorrar, pero tampoco se endeudaban. Kira pensaba que esto era normal. Una joven familia, 3 años de matrimonio, todo por delante. Svetlana Yurievna opinaba de otra manera. Decía que su Artem merecía algo mejor, que la nuera debía esforzarse más, que ya era hora de ahorrar para el primer pago de la hipoteca. En abril, Kira mencionó que sería agradable ir al mar en verano. No a Turquía ni a un resort, solo a Añapa por 5 días a casa de la abuela. Encontró opciones, calculó el presupuesto. Podían hacerlo por 50.000 para los dos. Artem asintió, dijo que debía pensarlo. Al día siguiente llegó Svetlana Yurievna, se enteró de los planes y montó un escándalo. ¿Cómo se puede gastar tanto dinero en tonterías? El mar es una tontería. Hay que ahorrar para la vivienda, para el futuro, para los hijos que aún no tienen. Kira intentaba replicar, pero la suegra ya estaba en su rollo. Decía que su hijo merecía una esposa que pensara en la familia, no en sus diversiones. Que en su tiempo los jóvenes trabajaban y no se quejaban. Si Kira era tan ligera, tal vez deberían vivir separados ya. Artem callaba, miraba el teléfono, asentía de vez en cuando. Kira esperaba que dijera algo en su defensa, pero solo suspiró y murmuró que tal vez no era el momento de gastar. Kira se levantó de la mesa y se fue a la habitación. Se sentó en la cama, miraba por la ventana y sentía cómo la indignación crecía dentro de ella, no por el mar, sino porque el marido no estaba de su lado. Después de aquello, las relaciones se tensaron. Kira intentaba mantener la calma, pero la irritación crecía dentro de ella. Svetlana Yurievna parecía sentir la debilidad y aumentó las visitas. Ya no solo venía a inspeccionar el apartamento. Comenzó a enseñar a Kira a vivir. Le mostraba cómo cocinar el borщ, cómo planchar camisas, cómo ahorrar en alimentos. Kira escuchaba en silencio, apretando los dientes. Artem hacía como si nada pasara. Llegaba del trabajo. Cenaba, veía series. Respondía a las preguntas de su esposa con monosílabos. Cuando Kira intentaba hablar de la madre, él se encogía de hombros. ¿Qué estás haciendo? Ella quiere lo mejor. A finales de mayo hubo un nuevo conflicto. Kira se retrasó en el trabajo, entregaba el informe trimestral, se quedó hasta las 9 de la noche. Llegó a casa cansada, hambrienta, soñaba solo con ducharse y comer. En la cocina estaba Svetlana Yurievna, tomando té con Artem y comiendo pasteles. Caros de la pastelería, a 300 rubles cada uno. Kira abrió el refrigerador, sacó un yogur. La suegra la miró evaluativamente y dijo, ¿no comiste en el trabajo? Deberías haber avisado. Te habría dejado un pastel. El tono era dulce, pero Kira oyó burla en él. No dijo nada, aunque por dentro hervía. Artem ni siquiera levantó la vista del teléfono.
Al día siguiente Svetlana Yurievna volvió, entró sin llamar, fue a la habitación y anunció que debían hablar en serio. Se sentó en el sofá, cruzó las manos sobre las rodillas y comenzó su discurso. Decía que Kira se había vuelto agria, que no valoraba a la familia, que actuaba de manera egoísta, que ella, Svetlana Yurievna, había dedicado toda su vida a su hijo, pero ahora veía como su esposa lo alejaba de ella, que era hora de que Kira madurara y comprendiera su lugar. Kira escuchaba, sintiendo cómo la rabia crecía dentro de ella. Cuando la suegra terminó, preguntó tranquilamente: ¿Y qué exactly estoy haciendo mal? Svetlana Yurievna sonrió con condescendencia. Ahí lo ves, ni siquiera lo entiendes, así que es aún peor de lo que pensaba. Por la noche Kira intentó hablar con su marido. Dijo que ya no podía seguir así, que su madre estaba cruzando los límites, que necesitaba su apoyo. Escuchaba, fruncía el ceño y luego suspiraba. Escucha, ¿cuáles son los límites? Es mi madre. Ella se preocupa por nosotros. ¿Quizás reaccionas demasiado? Es decir, soy yo la culpable. Artem se encogió de hombros. No digo que sea culpable. Solo hay que ser más inteligente y no hacer caso. Kira se dio la vuelta y salió al balcón. Se quedó allí, mirando las luces de la ciudad y pensando que se había casado con otra persona. Una semana después ocurrió lo que desbordó el vaso. Svetlana Yurievna llegó con una nueva inspección, vio un vaso sucio en el fregadero y montó en cólera. Gritaba que en la casa reinaba el caos, que Kira era una desordenada, que ella era una mantenida, no una esposa. Kira se quedó en silencio, apretando los puños, y luego no pudo más y respondió con dureza. Dijo que no era su casa, sino un apartamento de alquiler por el que ella y Artem pagaban, que trabajaba al mismo nivel que su marido y no le debía nada a nadie, que estaba cansada de las constantes reprimendas. Svetlana Yurievna se puso furiosa. Llamó a Kira una ingrata y una arribista, se dio la vuelta y se fue cerrando la puerta con un portazo. Artem llegó por la noche sombrío, no saludó, fue a la cocina, se sirvió agua y luego se volvió hacia Kira y dijo: «Hace frío». La madre llamó llorando, contó que Kira la había ofendido. «¿Por qué lo hiciste?» «Kira, ¿tú la oíste? ¿Qué te dijo?» Él hizo una mueca. «Se preocupa. Y tú deberías ser más lista. Es una persona mayor, mi madre». Kira se rió. Breve y cruelmente. «Así que siempre seré culpable». Artem no respondió, se fue a la habitación y encendió la televisión. Después de eso, en la casa reinó el silencio. Prácticamente no hablaban, se esquivaban. Kira sentía que algo se rompía dentro de ella. Pero no sabía qué hacer. Quería irse, cerrar la puerta, pero le daba miedo quedarse sola. Pensaba que quizás tenía razón, que tal vez era demasiado brusca. Intentaba encontrar un compromiso en su mente, pero cada vez se topaba con lo mismo. Su marido no estaba de su lado. A mediados de junio Artem llegó a casa emocionado. Dijo que su madre les había propuesto ir a Sochi a pasar una semana, alquilar una buena habitación. Ella estaba dispuesta a pagar la mitad. Solo necesitaban añadir 40.000. Kira se sorprendió. Artem se sonrojó. Pues, para dos. La madre quiere que vayamos juntos. Ella siempre ha soñado con el mar. Kira sintió como algo se rompía dentro de ella. Es decir, tú vas con tu madre y yo me quedo. Artem asintió sin mirarla a los ojos. Escucha, no te enfades, simplemente a ella le da pena. Y tú misma no querías demasiado. Kira se quedó callada, luego preguntó en voz baja: ¿al menos pensaste en cómo se vería? Él se encogió de hombros. No exageres. Al día siguiente por la noche Svetlana Yurievna llegó ella sola. Se sentó en la cocina, sacó el teléfono y comenzó a mostrar fotos del hotel, hablaba con entusiasmo, sin hacer caso al silencio de Kira. Luego se volvió hacia ella y dijo: «Kira, necesitamos tu tarjeta». Kira no entendió. «¿Qué tarjeta?» La suegra sonrió. «La de tu salario. Artem dice que ahora mismo han llegado los fondos. Los tomaremos para gastos y luego los devolveremos». Kira sintió cómo se le helaba por dentro. ¿Quieren tomar mi tarjeta, mi dinero? Svetlana Yurievna frunció el ceño.
¿Qué dinero? Somos familia. Y además es solo por un tiempo. ¿O eres avariciosa? Kira miró a Artem. Él estaba sentado apartando la vista. Entendió que él estaba al tanto, que lo habían planeado juntos. No, dijo ella firmemente. No les daré la tarjeta. Svetlana Yurievna se levantó. ¿Qué significa no? ¿Cómo hablas con los mayores? Kira se levantó. Es mi dinero. Lo he ganado y no estoy obligada a pagar tu descanso. La suegra se puso furiosa. Mira qué esposa tienes. Gritó a Artem. Avariciosa y egoísta. ¿Ves a quién has elegido? Artem se estremeció, miró a Kira. Escucha, no seas así, es solo por un tiempo. Kira negó con la cabeza lentamente. No, olvídalo. Svetlana Yurievna se fue furiosa y Artem pasó toda la noche de mal humor, murmurando para sí mismo. Kira se encerró en el baño, se sentó en el borde de la bañera y pensó en lo que estaba pasando con su vida. Se había casado con un hombre que prometió estar a su lado, protegerla, amarla, y recibió a un hombre que al primer conflicto se ponía del lado de su madre, que consideraba normal tomar el dinero de su esposa sin preguntar, que ni siquiera intentaba entender sus sentimientos. Al día siguiente Kira se despertó con el sonido de la puerta abriéndose. Artem estaba recogiendo sus cosas rápidamente y con concentración. ¿A dónde vas? Preguntó ella. Él no se volvió. Nos vamos con mamá. Esta noche sale el tren. Kira se sentó en la cama. ¿Y cómo vais a ir si no les di la tarjeta? Él se quedó callado, luego dijo, la tomé de tu bolso mientras dormías. Kira se quedó sin aliento. ¿Qué? Artem se volvió mirándola desafiante. ¿Qué oíste? Quizás ahora entenderás que la familia no son solo tus caprichos. Kira se levantó, corrió hacia el bolso. No había tarjetas. Se volvió hacia su marido, pero él ya salía de la habitación. Unos minutos después se cerró la puerta de entrada. Kira estaba en medio de la cocina, sin creer lo que estaba pasando. Luego tomó el teléfono y intentó llamar a Artem. Él lanzó el mensaje, escribió un mensaje y no respondió. Entró en la aplicación bancaria, revisó el saldo de 48.000. Todos sus ahorros del mes, alimentos, transporte, todos los gastos. Simplemente se llevaron su tarjeta. Por la noche Svetlana Yurievna envió un mensaje de voz, alegre y satisfecho con una risa burlona en la voz. Ahora, Kiri, nos vamos. Ahora te sentarás, pensarás y volveremos a hablar como adultos. Kiri escuchó ese mensaje y algo dentro de ella finalmente hizo clic. Entendió que esto no era solo un conflicto, sino una humillación. La estaban tratando de quebrar, de poner en su lugar. De mostrar quién mandaba. Y su marido estaba involucrado. De hecho, él era el iniciador. Las primeras 24 horas, Kiri pasó en un estado de estupor. Deambulaba por el apartamento, miraba por la ventana, intentaba entender qué hacer a continuación. Luego sacó su portátil, entró en la aplicación bancaria y bloqueó la tarjeta. Que intenten usarla. Media hora después llegó un mensaje furioso de Artem. ¿Qué estás haciendo? Desbloquea inmediatamente. Kiri no respondió. Él llamó 10 veces. Ella no contestó. Luego escribió un largo mensaje, donde la acusaba de mezquindad, egoísmo, de estropear las vacaciones a todos. Kiri leyó y borró la conversación. Al día siguiente, llamó a su hermana mayor, Hannah. Ella vivía en una ciudad vecina, trabajaba como abogada. Kiri le contó todo brevemente, sin emociones. Hannah escuchaba en silencio. Luego dijo duramente, recoge tus cosas hoy mismo. Mañana a primera hora vendré a buscarte. Kiri intentó protestar, pero su hermana la interrumpió. Escúchame atentamente. Esto no es una familia, son relaciones tóxicas. Aquí te destruirás por completo. Te ayudaré. Encontraremos un apartamento de alquiler. Encontrarás trabajo. Todo es resoluble. Pero tienes que salir de esta situación. Kiri colgó el teléfono y comprendió que su hermana tenía razón.
Sacó de un armario una vieja bolsa deportiva y comenzó a meter sus cosas, ropa, documentos, cosméticos, portátil. Solo tomaba lo más necesario. Cuando terminó, miró alrededor del apartamento. Aquí había vivido 3 años. Aquí había tantas esperanzas, planes, sueños, y ahora solo había cansancio y amargura. De repente comprendió claramente, no hay vuelta atrás. Aunque Artem vuelva, se disculpe, no podré confiar en él. Me traicionó en el momento más crucial. Eligió a su madre y el dinero en lugar de su esposa. Al tercer día, Kiri escribió un mensaje corto a Artem. Cuando vuelvas, no estaré aquí. Presentaré yo misma la demanda de divorcio. No escribas ni llames. Lo envió y bloqueó su número. Luego entró en la aplicación bancaria y desbloqueó la tarjeta. Que gasten. Ya no le importaba. Su hermana prometió prestarle dinero para el primer tiempo y su salario llegaría en 2 semanas. Sobrevivirá. Al cuarto día Hannah llegó, alta, decidida, con arrugas firmes en la boca. Abrazó a su hermana, tomó la bolsa y dijo, vámonos de aquí. Kiri miró por última vez el apartamento, cerró la puerta con llave y la dejó en el buzón. Bajaron y se sentaron en el coche. Hannah encendió el motor y preguntó, ¿cómo estás? Kiri sonrió. Mal, pero sinceramente. Bien, de verdad. Por primera vez en mucho tiempo. Cuando regresaron a Artem y Svetlana Yurievna, bronceados, con maletas y paquetes de souvenirs, encontraron el apartamento vacío. Abrieron la puerta, entraron en el pasillo y se detuvieron. No había nada de Kiri. El armario estaba vacío. En el estante del baño no había nada. Ni siquiera la pasta de dientes. En la mesa de la cocina había una nota escrita con una letra clara, las llaves están en el buzón, no me busquen. Artem estaba de pie, sosteniendo la nota en la mano y no podía decir una palabra. Svetlana Yurievna miraba el apartamento vacío y su rostro lentamente perdía su expresión triunfante. Pensaban que la habían quebrado, la habían puesto en su lugar, y ella simplemente se había ido para siempre. Una semana después, Kiri alquiló un pequeño apartamento de una habitación en una casa vieja en las afueras. Hannah la ayudó con el mobiliario, llevó un viejo sofá, una mesa y un par de sillas. Kiri se inscribió en un nuevo trabajo, también como contable, pero con un salario más alto, 55.000 más las primas. La jefa resultó ser estricta pero justa. Trabajaba concentrada, se sumergía en los informes, gráficos, números. Le gustaba esa claridad, lógica, ausencia de emociones. Artem comenzó a llamarla 3 días después de su regreso. Kiri no quitó la bloqueo. Él escribía desde números extraños y redes sociales, ella los eliminaba sin leerlos. Una vez llegó al edificio antiguo, esperó en el portal. Pero Kiri ya no estaba. Una vecina, con la que era amiga, le contó después. Él estaba allí, fumando o esperando durante 3 horas, luego escupió y se fue. Svetlana Yurievna también se puso en contacto. Encontró el nuevo número de Kiri, evidentemente alguien de sus conocidos se lo dio. Llamó, comenzó con amenazas, luego pasó a súplicas, decía que Artem sufría, que Kiri estaba destruyendo la familia, que tenía que volver y hablar. Kiri escuchaba en silencio, luego dijo tranquilamente, Svetlana Yurievna, su hijo me robó el dinero y trató de humillarme. No pienso volver a ese infierno. No me llame más. Y colgó el teléfono. Un mes después, Kiri presentó la demanda de divorcio, llenó el formulario y lo llevó al ZACS. El proceso fue rápido, no había hijos. Ni bienes comunes. Artem intentaba ganar tiempo, pedía tiempo para reflexionar. El juez miró a Kira. La decisión era definitiva. Kira asintió firmemente. El divorcio se formalizó en 2 meses. Kira recibió el certificado, lo guardó en una carpeta con los documentos y sintió como se le quitaba un gran peso de los hombros. En otoño, por primera vez en mucho tiempo, viajó al mar. Compró un billete de tren a Añapa, alquiló una pequeña habitación en una casa de huéspedes. No era temporada alta, había poca gente y el tiempo era fresco. Kira caminaba por la playa desierta, escuchaba el ruido de las olas, miraba el horizonte. Se sentía tranquila. Por primera vez en 3 años.
Se sentía libre y regresó a la ciudad descansada. En el trabajo notaron los cambios. La jefa incluso le hizo un cumplido. Kira comenzó a hablar con los colegas, iba con ellos a almorzar y a las reuniones de la empresa. Hizo amiga a Uliana, una colega contable divertida, amable e irónica. A menudo se sentaban juntas después del trabajo, tomaban té y charlaban de cualquier cosa. A Kira le gustaba esa simple calidez humana sin exigencias ni manipulaciones. En invierno recibió un correo de Artem. Kira sostuvo el sobre en la mano durante mucho tiempo, pensando si abrirlo o no, luego lo rompió sin leerlo y lo tiró. Ya no le interesaba lo que él quería decir. Esta página estaba cerrada. Artem había tenido una nueva novia después del divorcio, pero ella solo duró 2 meses y se fue. Luego otra que se fue al mes. Todos decían lo mismo, había demasiado de su madre en su vida. Svetlana Yurievna escuchaba estas palabras y cada vez sentía un pinchazo, pero no estaba dispuesta a reconocer su error. Y ella aún creía que tenía razón, que la nuera debía obedecer, que su hijo merecía lo mejor. Solo que lo mejor no se quedaba a su lado. Un día de marzo Akira estaba en un café con Uliana, tomando capuchino y riendo por alguna tontería. Fuera el sol se derretía, por las calles corrían arroyos de agua y en el aire olía a cambios. Escucha, dijo Uliana, revolviendo la cucharita en la taza. ¿No te arrepientes? Kira miró por la ventana a la suciedad de la primavera, a los transeúntes que corrían a sus asuntos, pensó y negó con la cabeza, no, ni un segundo. Estaba sola y por primera vez en muchos años se sentía verdaderamente feliz.